Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Un placer volver a saludarlos en este hermoso día sábado que nos da el Señor. Así que démosle gracias al Señor porque nos permite un día más de vida y pues compartir este alimento espiritual que todos necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este hermoso día que nos regalas. Un día más de vida y la oportunidad de poder alimentarnos con tu palabra. Así pues, Señor, pedimos tu bendición y la unción de tu Santo Espíritu para que podamos entender tu palabra, ese mensaje que tú tienes para nosotros hoy en este día. Y queremos recibir tu bendición para quedarnos en tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, gracias. Gracias por acompañarnos a compartir, a meditar la palabra del Señor. Así es que esperamos que pues todos estén bien de salud y que este día sea maravilloso con la familia, ¿ok? Y alimentémonos con su palabra. En este día sábado vamos a compartir San Marcos 11 del 27 al 33. San Marcos 11 del 27 al 33 y dice así: ¿Con qué autoridad haces esto? Volvieron a Jerusalén y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías, y le preguntaron, ¿con qué derecho has actuado de esta forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Jesús les contestó, les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, y si me contestan, les diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos comentaron entre sí, si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y Jesús les contestó, entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hermoso evangelio. Aquí se mira la autoridad de aquel que tiene el poder. ¿Ya? Entonces vemos a Jesús que él no pide autorización para en- enseñar en el templo y para echar fuera a los vendedores del templo. ¿Ya? O sea que, ¿a quién le va a pedir permiso para poder llevar la buena nueva al pueblo? Para dar a conocer que el reino de Dios había llegado. A nadie, porque Él era el Señor. Él era Dios y es Dios. Entonces, ¿y también con qué autoridad de echar a los vendedores? Pues tampoco, no tenía por qué. ¿Ah? Así que entonces, dice, Jesús actuó con la libertad de un profeta, porque a Jesús, recordemos que también lo consideraban un gran profeta. Un gran profeta ha llegado a nosotros, decían, ¿verdad? Entonces, ahí él actuaba como ese gran profeta, el cual, dice, los sacerdotes eran los encargados de mantener la fe auténtica. Y por eso interrogaban a Jesús para ver si era verdadero profeta o no. ¿Ya? Así que entonces, por eso le preguntaban. Entonces, así, por eso ellos
Como eran las autoridades, querían espantar a Jesús, a ver qué nos dice. Pero se llevaron la sorpresa porque el Señor les contestó con otra pregunta. ¿Ya? Y les preguntaron, ¿con qué derecho has actuado de esa forma? ¿Quién te ha autorizado a hacerlo? Hacer lo que haces. O sea que se sentían ellos que nomás ellos tenían la autoridad, y era cierto, porque eran los que encargados de mantener la fe viva de ese pueblo. Mas sin embargo, ellos con su forma de actuar y todo eso, no, ya la gente no les creía, pero tenían que hacer lo que ellos decían porque eran la autoridad, mas no porque era de Dios, sino que era como un castigo impuesto ya por ellos, ¿verdad? Y ellos creían que así Jesús también tenía que pedir permiso para todo. Pero Jesús, conociéndolos y sabiendo quiénes eran ellos, qué corazón tan duro tenían, también les dice, les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, y si me contestan les diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ahí recordemos que todos ellos, los maestros de la ley, los fariseos y los sacerdotes, ¿ah?, los escribas, de todos ellos, unos creyeron en Jesús, ¿verdad? Pero no todos, y máxime las máximas autoridades, esos menos. Entonces, quiere decir que si hubiesen creído en Juan, ellos se hubieran convertido y hubieran estado esperando ya al Mesías. Como toda la gente que ya seguía a Jesús, esos ya sabían que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, el Mesías esperado. Entonces ya tenían su corazón ardiendo de amor por Dios a través de la presencia de Jesús. Entonces aquí podemos mirar de que el pueblo seguía a Jesús, ¿verdad? Y aquí los sacerdotes, ¿qué pensaron? ¿Qué dijeron? Y ellos comentaron entre sí, si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron, ¿no? O sea que no le creyeron. Dice, pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Y sí, recordemos cuántas gentes iban a bautizarse para el perdón de sus pecados. Cuando él les decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse. ¿Ah? Y entonces se bautizaban por el perdón de sus pecados. Pero entonces aquí la gente que creía en Juan, en lo que, o sea, lo que decía Juan, porque recordemos que Juan también estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso lo que él decía les llegaba al corazón a la gente, ¿ya? Porque no eran palabras de él, eran palabras que venían de Dios, transmitidas a Juan por el Espíritu Santo. Así que entonces, por eso lo tenían a él como un profeta. Y por eso tampoco podían decir que era de Juan o de Dios, porque de las dos formas Jesús los iba a poner en su lugar. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijeron? Y por eso respondieron a Jesús, no lo sabemos. Mejor se hicieron los burros que no entendían y listo. Y Jesús les contestó, entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. O sea que si ellos no le pudieron contestar una pregunta y ellos le habían hecho muchas, entonces aquí cuando interrogan a Jesús para ver si era verdadero profeta o no, ¿verdad? Entonces ellos se sentían con ese poder, pero realmente querían la verdad. O sea, si nosotros ya como lo que hemos compartido de quiénes eran ellos, nosotros nos podemos dar cuenta que nomás querían ver en qué forma
porque allá cuando en el templo, cuando se dieron cuenta que estabas echando a los vendedores, se dieron cuenta de que querían. Querían matarlo, deshacerse de él. Entonces, aquí ustedes creen que estaban interrogándolo para descubrir la verdad. No, a ver qué sacaban, ¿eh? ¿Estaban dispuestos a reconocer que Jesús venía de Dios? Difícilmente. Así es que entonces no era creíble lo que ellos eh, pretendían hacer creer a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos seguían ¿qué? Lo que les convenía. A ellos no les convenía quedarse solos sin gente porque los que seguían a Jesús, pues ya no iban al templo con ellos, ya no hacían sacrificios, ya estaban yéndose con Jesús. Entonces era gente que ya no iba al templo, ya no daba sus ofrendas porque ya creían en Jesús. ¿Ya? Y porque Juan ya les había hablado de él y llegando Jesús, entonces ya era al que ellos seguían. Entonces, por eso ellos querían matarlo para que no se fuera la gente, para que su negocio siguiera floreciendo y para que ellos siguieran teniendo el poder de mandar al pueblo de Israel y mantenerlo bajo el yugo de los mandamientos que ellos habían inventado. Así que mis hermanos, nosotros recordemos que también ayer nos hablaba de la oración. En oración pidamos dirección a Dios para saber distinguir esa presencia viva de Jesús en nuestras vidas, en los que nos rodean, en nuestros hogares, en nuestras familias. Y que ahora nosotros no le preguntemos a Jesús, sino alabémosle y bendigámosle y démosle gracias. Porque Él es el que vino a nosotros para traernos salvación. Así que mis hermanos, que Dios sea el que siempre esté en nuestras familias, en nuestros corazones. Y que por Él tengamos vida, vida en abundancia. Solamente tenemos que creer en Jesús. Así es que mis hermanos, que tengan un feliz día lleno de bendiciones. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu amor y tu misericordia. Te pedimos tu bendición para poder seguir adelante, Señor, y para poder ser fieles a ti y no pedir pruebas que si de verdad estás con nosotros, que si de verdad nos escuchas. No, Señor, no queremos ser esos sacerdotes que no querían la verdad, sino querían nada más hacerte caer. Señor, que no permitas que seamos nosotros así, que pidamos pruebas si de verdad tú eres nuestro Salvador. Señor, danos un corazón humilde, lleno de amor hacia ti, y con esa fe que tú nos has dado, seguir creyendo que tú moriste en la cruz, sí, pero resucitaste para darnos vida y vida en abundancia. Y nuestro trabajo solamente es creer en ti, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos y pedimos tu bendición y todos la recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús.